pero también hay que tomar en cuenta de que cuando te plantea de esta forma es porque el objetivo es que analices, que veas algunos cambios que puedan ocurrir. Entonces, una pregunta que te puede dar es directamente esta información para que hagas el resultado y hagas un análisis de algunos cambios que puedan surgir en el estado de resultados si cambias el costo, el volumen o la utilidad de algún producto. Es decir, cualquier cambio que pueda ocurrir entre el costo, el volumen y la utilidad. Por esas razones que vamos a analizarlo este ejercicio. Porque serían básicamente planteos cortos con los que hay que tener cuidado. A ver, les daba en el ejercicio, bueno, en el planteo ingreso total unitario facturado. Entonces, poner acá 400 ya es un error, porque el facturado no va aquí. Aquí va el 87%, porque va la cuenta ingreso total, y el ingreso total es el 87%. Entonces, si yo tengo el ingreso unitario simplemente como dato, lo que tenía que hacer era 400 por el 87%. O sea, hay que poner 348. Ya, me da ese dato. No me da la cantidad vendida, no puedo hallar todavía el ingreso total. Aunque aquí me dice la cantidad vendida es 1350. Tengo el dato acá abajo. Solo era multiplicar. 348 por 350. Ese era el ingreso generado. 469.800. Ahora, me da el costo variable. Me dice que aquí es 402.300. No me está dando el costo variable de producción de lo vendido, me está dando el costo variable. 402.300. Y me dice que los gastos de administración son 18.000. Pero como es facturado, le saco el 87%, 15.660. Y comercialización es 11.000. 11.000 por el 87% porque también es facturado. ¿Cuánto sería el costo variable de producción de lo vendido? Pues la diferencia, 402.000 menos 15.000 menos 9.570. Me saldría 377.070. ¿Cómo saco sus unitarios? Acá es la cantidad vendida, 1.350. Entonces divido 402.300 entre 1.350. Me da 298. Ya está ese dato. Acá también puedo hallar, porque es la cantidad vendida, 1.350. Y puedo sacar el unitario, 377.000 dividido entre 1.350. El costo unitario, ojo, el costo unitario con el que ha salido de Cardex, o si quieren, el costo unitario de producción es 279. Con 31.11.1. ¿Correcto? Son dos cosas diferentes. Este es costo variable, este es costo variable de producción. La diferencia, 67.500. Listo, ya tenemos eso. Ahora, para los costos fijos nos da el costo fijo de producción. Costo fijo de producción es esto. Entonces acá me está diciendo que es 45.000. Ahí sí, recién me da ese dato. Ahora, la cantidad producida en este ejercicio, según el planteo, dice se ha producido 1.500. Pues como se ha producido 1.500, puedo sacar el costo fijo de producción unitario. 45.000 dividido entre 1.500 y había sido 30 bolivianos. Bueno, eso por completar la información. Y los gastos fijos de administración nos dice que el neto es el 87%. Esto es 12.000 y esto es 8.000. Significa que el costo fijo sumado es 65.000. Que restando al margen de contribución nos da 2.500 rendimiento neto de explotación. Eso es lo que tenemos en el examen. El otro modelo era similar, solo que con otros importes, algunas cosas. Ya, una vez que tienes el estado de resultados, lo que corresponde es, no me falta el inventario final.
El inventario final se evalúa en función al costo variable de producción unitario, es decir, los 279,31. Porque no tengo otra referencia del costo, no tengo el CARDEX para sacar del CARDEX. Entonces, si este es el costo de producción, ese costo voy a utilizar. Y el inventario final sería lo que se ha producido menos lo que se ha vendido. 150. Con eso voy a tener 279,31 por 150. Ese sería mi inventario final. Si bien no uso mucha información, pero por lo menos me da el dato. Puedo hallar también inventario final. Vale. ¿Qué se hace con esto? Punto de equilibrio. Se calcula el punto de equilibrio. Primero empezamos por la cantidad en equilibrio. Costo fijo, 65,000. Ingreso total unitario. Tenemos eso, es 348. Costo variable unitario, 298. Ya está, tenemos esa información y podemos calcular la cantidad en equilibrio. 65,000 dividido entre 348 menos 298. Vamos a redondear. No, esto sí es redondear. Sale un número exacto. 1300. Significa que en esta empresa, si solo hubiéramos vendido 1300, hubiéramos tenido rendimiento acá 0. Pero ¿por qué hay utilidad? Porque hemos vendido más de 1300. En este caso 1350. Como hemos pasado ese límite de 1300, que es el equilibrio, la cantidad que nos genera equilibrio, entonces al vender un poco más, por eso existe utilidad. Ahí se entiende por qué con 1350 vamos a obtener utilidad. Porque con 1300 hubiera sido exacto. Ok, no hay nada que redondear. Es 1300. Esa cantidad nos sirve como referencia. No necesito todos los decimales porque no tiene. Es exacto el valor. ¿Cómo saco el ingreso en equilibrio? Significa el ingreso que debo generar para cubrir costos fijos y variables. Pues simplemente es la cantidad en equilibrio, que en este caso es 1300 unidades, por el ingreso total unitario, que es 348. Generamos nuestro ingreso. Para generar un equilibrio tenía que ser de 452,400. Nosotros hemos generado 469,000. Obviamente por eso existe una pequeña utilidad. Ya está. ¿Qué hacemos con esto? Pues simplemente tenemos que hacer el cuadro. Tenemos que determinar, en este caso, los diferentes escenarios. Vamos a ubicarlo en el escenario 4, el punto de equilibrio, que en este caso va a ser 1300. Y voy a aumentar a un sexto escenario, es decir, para que no esté tan al extremo, ahí está, 6. Entonces tengo 6 posibles escenarios donde el punto de equilibrio tiene que estar en el escenario 4, es decir, lo vamos a poner acá la cantidad que genera equilibrio. Pregunta, ¿cuánto va a ser el incremento proporcional? ¿Cómo se calcula el incremento proporcional para anotar en la cantidad? ¿Qué tenemos que hacer? ¿O qué se hace? Tenemos que dividir Calcamos la cantidad. los entre el número de espacios que tenemos hacia arriba. Ya, 1300, entonces divido entre cuánto en este caso. Entre 3. Correcto. Dividimos entre 3. Entonces 1300 dividido entre 3
nos da 433. Al superior sería 450, más o menos, 450. Y al inferior sería 400. ¿Cuál es el número más? Hablando de cantidades, no hay, ya han visto que es el eje X, no hay mucho problema. Puede ser 450, como puede ser 400. ¿Cuál les gusta más? ¿Cuál ponemos? 8 puede decir 430 acá por si acaso. O 420. Sigue siendo el inferior. Depende de cada uno. En las cantidades no hay mucho problema. Pero sí tiene que ser un valor exacto, no con decimales. En los valores es donde tienes que manejar y distribuir mejor el valor. Pero eso es para la gráfica, ¿no? Voy a utilizar 400. No, 450. No se olviden. Primer escenario, el escenario trágico de la empresa. El peor escenario posible. ¿Cuánto sería? 0. Entonces, este dato siempre va a estar ocupado por el peor escenario. Que no venda nada. A partir del segundo recién hago, ¿no? 0 más 450. 450. 450 más, otra vez 450. 900. Acá tendría que haber sumado 450 y anotar, pero como ya está el punto de equilibrio, la cantidad en equilibrio, no lo voy a hacer. Me salto y digo 900 más 450, eso tenía que anotar acá. Y al escenario 5, otra vez más 450. O sea, 2 veces se repite cuando saltas una casilla. 1800. Y a partir de aquí continúas. 1800 más 450. Ahí está incremento proporcional. Está aumentando de 450 en 450, excepto en el escenario 4 donde la cantidad de equilibrio prevalece, porque necesito que aparezca esto. Tiene una pequeña variación, pero es muy pequeña. Ahí está. Tenemos los datos. Costo fijo, 65,000. De hecho, el costo fijo no varía. No importa la cantidad vendida, siempre es constante. Ahí está. ¿Qué pasa con el ingreso total unitario? Que es el siguiente dato que tengo. Cuando la cantidad es 0, por si acaso, no existe precio. Se lo deja en blanco. Cuando tienes una cantidad a partir de 1, obviamente ahí tienes un precio. En este caso, 348. ¿Por qué decimos esto? Claro, si tú no tienes una cantidad, obviamente no existe el costo. El costo existe a partir de una unidad. No puedes decir, mi costo unitario de nada es 10 bolivianos. Pero si no tienes nada, ¿cómo puede tener costo eso? O peor, ¿cómo puede tener un precio algo que no tienes? ¿Cierto? Entonces, no existe el unitario cuando la cantidad es 0. El unitario existe a partir de 1 para adelante. Entonces, en el escenario 2 tengo 450, es 348 cada uno. Y así sucesivamente también para 900, para 1300, para 1800, para 300, para 2250. De la misma forma en el costo variable. Cuando la cantidad es 0 no existe un costo variable, pero existe a partir de 1, que va a ser 298. Tenemos 298 bolivianos, 298 para 900, para 1300, para 1800 también, y para 2250. Ahí está. Ya tenemos distribuido. Ahora, completamos el cuadro. Costo variable, acá evidentemente no va a haber información, porque al ser la cantidad 0 multiplicado por un valor que no existe, no me va a dar 0, me va a dar simplemente una situación en la que no existe un valor, ni siquiera 0. Pero acá sí, cantidad
por costo variable unitario. 134.100. 900 por 298. Y ahí tenemos los costos variables en aumento. El costo total, acá sí, costo fijo más nada es 65.000. Costo fijo más costo variable, 199.100. Y va aumentando hasta 735.500. El ingreso, no existe ingreso porque no existe una cantidad vendida. Se queda en blanco. El ingreso existe a partir del segundo escenario, donde es 450 por 348. 156.000, 313.000, 452.400, 626.000 y 783.000. Ya está. Verificamos en los tres primeros escenarios que existe pérdida. ¿Por qué? Porque el costo es mayor al ingreso. En el escenario 4 tenemos utilidad y a partir de ahí el incremento en la cantidad nos genera utilidad. Tenemos a partir de más de 1.300 utilidad. ¿Correcto? Donde el ingreso es mayor al costo. Ahora, de estos valores siempre vamos a buscar el mayor para graficar. No va a estar aquí, no va a estar acá. Desde luego que no va a estar acá si tenemos esta condición, donde el punto de equilibrio y tenemos escenarios de aumento. Siempre va a estar en los ingresos al final. Entonces, a veces por error anotan un monto como este, por ejemplo, cuando en realidad es este. El valor más alto que existe entre el costo y el ingreso. Desde luego va a estar en la columna de ingresos al final. Eso para distribuir posteriormente en el gráfico. Costo fijo unitario. A ver, si yo pongo 65.000 dividido entre 0, va a ocurrir lo que tiene que ocurrir. No existe ese procedimiento. No puedo sacar unitario de un valor que no existe. Entonces, vale. Pero 65.000 entre 450 nos da 144,44. El siguiente, 72,22. El siguiente, 50. 36,11 va disminuyendo a medida que la cantidad aumenta. 28,88. Costo fijo disminuye. Costo total unitario, 144 más 298. 442, 370, 348, 364, 326. Y acá pasa lo mismo. Tenemos el escenario pesimista, donde el costo es mayor al ingreso. 342 es mayor a 348. 370 es mayor a 348. Pero en la cantidad en equilibrio, ambos están igualados. 348 a 348. A partir de acá, tenemos utilidad, porque el ingreso es mayor que el costo. ¿Correcto? Ok. Con esto decíamos que se tiene que graficar. ¿Cómo se determina el incremento proporcional para el gráfico? ¿Qué se debe hacer? Vamos a calcularlo solamente, todavía no lo vamos a graficar. Habíamos dicho que tengo que tomar el valor más elevado que existe en el cuadro, que en este caso va a ser 783.000. Y acá lo que tengo que hacer es dividir estos 783.000 entre el número de variables que quiero que tenga mi cuadro. ¿Qué se aconseja? Que utilices las variables que tienes en tu cuadro. ¿Cuántas variables tengo en mi cuadro? ¿Cuántos escenarios se están analizando? En total 6. Porque tengo aquí 6 posibles escenarios. Eso es lo ideal. 6. Puedes aumentar a 7, 8 como hemos visto.
puedes aumentar esto. Pero basate en este número. Entre 5, 6, 7, 8, depende. ¿De qué depende? Vamos a ver ahora eso. Por ejemplo, ¿qué pasa si pongo 6? Me sale que el incremento proporcional tendría que ser de 130.500 en 130.500. Y como han visto, eso era buscar un monto que sea fácil de manejar, decíamos. Y si pongo solo 5, 156.000. Si pongo 7, con 7 sería un poco más largo, pero tendría que hacerlo de 111.000. Depende cómo quieres manejar. Depende cómo quieres, qué valores quieres encontrar. Y para eso vamos a revisar esta parte. Tengo que ubicar 65.000. Mientras más elevado sea esto, más, ¿cómo se dice? Más bajo va a estar el costo fijo. Si más o menos es como esto. A ver, si aquí tengo 0 y mi primer valor va a ser 130.000, por así decirlo, 500 si quieren. Me fijo primero eso, ¿no? El costo fijo va a estar de la mitad un poco más arriba. Porque la mitad es 65.250. Entonces estaría a este nivel, ese costo fijo. Mientras más lo eleve, más bajo va a estar el costo fijo. ¿A qué me refiero? Pongamos 5 variables, 156.000. Si haces con 156.000, el costo fijo va a bajar. Mientras más elevado sea esto, más estás bajando tu costo fijo y por ende más estás estrechando tus líneas del gráfico. Pero ¿qué pasa si hago con un valor de 7? 110.000, 111.000. Entonces el costo fijo va a subir un poco más. Lo que quiero es que se vean las líneas. Me quedaría en este rango de valor. Al mayor sería 120.000 y al menor 100.000. ¿Cuál es el valor mucho más fácil y versátil para manejar, cosa de encontrar estos valores? Porque eso es lo que debo encontrar en el gráfico. ¿Cuál utilizaría? 100.000. Desde luego que 100.000. ¿No es cierto? Es mucho más fácil. Pero eso lo deciden ustedes. A veces me dicen, esto no sé si he hecho bien. Es que depende. Si te ha resultado más fácil el gráfico con estos valores de 100.000 y 100.000, está bien. ¿Sí? Entonces, así es como determinamos la proporción. Pero a ver, el gráfico lo vamos a hacer en un momento. Vamos a analizar algunos escenarios posibles. Tengo la cantidad en equilibrio. Si les digo, caso 1, ¿qué pasaría si la empresa aumenta el precio facturado a bolivianos? ¿Cuánto era inicialmente? 400. A bolivianos, 450. Estos escenarios ya son casos hipotéticos en los que tienes que analizar el efecto de un cambio. Es decir, sobre la base del punto de equilibrio, ¿qué ocurriría si tú modificas el precio? A ver, ¿el costo fijo cambiaría? ¿Alguien me puede confirmar eso? ¿Cambiaría el costo fijo o se mantendría? ¿El precio facturado afecta al costo fijo? Se mantiene. No lo afecta en nada, ¿no es cierto? Seguiría siendo
65.000. El precio no tiene ninguna relación con el costo fijo, en este caso. Pero, ¿qué pasaría en el ingreso total unitario? ¿Cuánto sería ahora? ¿Cuánto tendríamos? Si ahora nuestro precio es 450. Antes era 400, ahora es 450. ¿Cuánto sería ahora? 450 por el 87%. ¿Sí o no? Sí. 391,50. ¿Más bien así? Porque si me dice el precio facturado ha cambiado, antes era 400, ahora es 450. ¿Cuánto es el nuevo precio neto? 391,50, el 87%. O sea que mi precio ha cambiado. ¿Sí? Estoy analizando el caso que pasa cuando aumenta el precio. Pero ahora, noten esto. Voy a anotar eso de aquí. El efecto que tiene adicional este incremento de precio en este escenario va a hacer que cambie esta cuenta. ¿Por qué? Porque si bien tenemos 9.570, a esto le vamos a tener que aumentar. A ver, vean, voy a multiplicar. Vamos a tener que aumentar el 3% de la cantidad vendida. Porque el IT es un gasto variable. Entonces, si aumenta el precio, o sea, si solo hubiera aumentado el precio, también aumentaría el IT. Son escenarios posibles. No estoy diciendo que eso ha ocurrido, pero ¿qué pasaría con nuestra cantidad de equilibrio si el precio aumenta? Entonces, el precio, incremento del precio también afecta al gasto variable de comercialización. ¿Por qué? Porque el gasto variable de comercialización era 9.570 con un precio de 400. Ya nos daba esta información. Pero ahora, al aumentar el precio, también va a aumentar el IT. Por ende, tendría que calcular ese efecto del IT. ¿Cómo se calcularía? Vamos a ver. Solamente es una explicación para que lo determinen ustedes. Tendré que multiplicar 450 por la cantidad vendida, que en este caso es 1.350. 607.500. Dale. Esto por el 3%. 18.225. Tendría que calcularlo de esta forma. ¿Sí? El 3%. Este sería el nuevo IT. El problema está que no tengo el antiguo IT para ver cuánto va a incrementar. Porque en este planteo solo me dice gastos de comercialización. No me dice cuánto es el IT anterior para que haga una comparación. Pero si esto lo aplicas en el ejercicio que hemos hecho con todo y contabilidad, ahí sí puedes comparar cuánto es el IT con un precio versus cuánto es el IT con otro precio. Y se podría calcular el incremento. Eso lo vamos a ver en mezcla de productos. Pero quiero aprovechar acá que el precio, indicar que el precio no solo afecta al ingreso unitario. Cualquier variación en el precio afecta también a los gastos de comercialización cuando haces una contabilidad completa. Cuando te da un ejercicio suelto así y no tienes el dato del IT, entonces no puedes hacer una comparación. Pero en los otros ejercicios sí se puede hacer cuando tienes toda la contabilidad. De ese ejercicio no tiene contabilidad.
Entonces, ¿puedo analizar esto? No, como ven sale 18.000. No puedo decir 18.000 menos 9.000, eso es el incremento. No, es que no tengo el IT. Este sería el nuevo IT, 18.225, si el precio aumenta. ¿Cuánto sería el antiguo IT? Tendría que tener el dato de cuánto era el IT que se ha considerado. Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo en el análisis. Por ahora, en este ejercicio, como no tengo el IT, mi costo variable se va a mantener. Se va a mantener en bolivianos 298. Ahora sí, si tengo esta información, 65.000, mi ingreso unitario ha variado, ¿qué va a pasar con mi cantidad de equilibrio? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Si el ingreso ha aumentado. ¿Qué pasa con la cantidad? ¿Aumenta o disminuye? Antes necesitaba vender 1.300 para cubrir mis costos fijos y mis costos variables. Ahora, ¿será que necesito más de 1.300 o menos de 1.300 para llegar al equilibrio? ¿Qué dice? Menos. Veamos. ¿Cuánto necesito ahora? 695. ¿Será creíble esto? Pues lo demostraremos. Para algo se hace la demostración. Entonces voy a agarrar el formato del estado de resultados corto, donde se anota esto. Ingreso total menos costo variable. Eso se hace. Tengo aquí costo variable unitario, cantidad en equilibrio. Primero reemplazo esto. La cantidad en equilibrio va a ser, el ingreso unitario, el nuevo es 321,50. Y el costo variable es 298. La cantidad de equilibrio a analizar es 695. Eso es como si fuera lo vendido. Entonces, partiendo de esto, lo que hacemos es hallar. Multiplicamos el ingreso unitario nuevo por la nueva cantidad en equilibrio, que es 295, y nos sale 272.165,78. Su costo variable tiene que incrementar en forma proporcional a mayor cantidad, mayor costo, y nos sale 207.000. ¿Sí? Eso nos da margen de contribución. Directamente anotamos eso, el margen de contribución, que va a ser la resta, 272.000 menos 207.000, 65.000. O sea. Entonces, a partir de este dato, lo que hay que restar es el costo fijo. Venimos acá y decimos menos el costo fijo. Menos costo fijo. ¿Cuánto es el costo fijo? Lo que me dice mi fórmula es 65.000. Y ahí me sale 0. O sea, cumple. Haciendo la prueba rápida del estado de resultados, resulta que sí llegó al equilibrio, pero con menor cantidad y con menor ingreso. ¿Sí? Este es el análisis de costo, volumen, utilidad. Estamos afectando el volumen, estamos afectando la utilidad, porque se gana más ahora si el precio se modifica, y se están cambiando los costos. Es decir, es un cambio total. A ver, caso 2. Aquí es análisis de casos. Caso 2. ¿Qué pasaría si disminuye el precio?
precio facturado a bolivianos era 400, ¿no? A bolivianos 390, 10 bolivianos menos. Y se compra una maquinaria en bolivianos 100.000. Para aumento de la producción. ¿Qué pasaría en este caso? ¿Qué datos se van a cambiar? ¿Quién me dice? Antes de que se corte. ¿Cuáles van a cambiar? El costo fijo, el ingreso, el costo variable unitario. ¿Cuáles cambiarían? El costo fijo por la depreciación, desde luego que sí. Y el ingreso también está cambiando. El costo variable, si tuviéramos el ITE, también cambiaría. Pero como no tenemos, no va a cambiar. Entonces, eso vamos a analizar al retorno. ¿Sí? Denme 5 minutos para que se guarde el archivo y en 5 minutos al mismo enlace, por favor, se conecta.